Buenos días, hermanos. Buenos días. Deuteronomio 4 del 7 al 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Amén. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén. Hermanos, Señor, guíanos hoy en este sermón. Te pido por favor que obres en cada uno de nosotros, que seas tú dirigiéndonos, instruyéndonos, Padre Santo, que haya atención en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para atender tu palabra, que haya el poder del Espíritu Santo. Hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama ¿qué nación como esta? ¿Qué nación como esta? Hermanos, ¿qué nación como esta? Dice John Hill, hermanos, no tanto por su número, no tanto por el número, está hablando de Israel, inicialmente Israel, pero eso es aplicable también al pueblo de Dios, a los cristianos. Hermanos, no tanto por su número, porque Israel era de los menores en número. No tanto por la extensión de sus territorios, porque la tierra que iban a poseer era pequeñita, mírenla hoy en un mapa. Es pequeñita la tierra comparada con alrededor de los árabes y todos los pueblos que están al lado. Ni tampoco por sus riquezas y hazañas bélicas, aunque no eran pocas, porque sí tenían muchas riquezas y hazañas bélicas. Sino, ¿cuál era la razón que era grande? Sino por su feliz constitución en iglesia y estado, siendo dirigidas y gobernadas por leyes que procedían directamente de Dios, porque su conocimiento de las cosas divinas y las bendiciones y privilegios espirituales con que fueron favorecidos eran diferentes de todo lo que los otros tenían. Sigue diciendo, ¿y qué nación que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermanos, Dios estaba cerca de ellos, de Israel, de tres maneras básicamente: en su relación, porque Él era el Dios y el Padre del pacto y ellos eran sus hijos por adopción. De otra manera, en cuanto al lugar y presencia, porque el tabernáculo estaba en medio de ellos, la Chequiná, la majestad divina, el lugar santísimo, estaban entre querubines y sobre el propiciatorio, toda esa Chequiná, la majestad divina, el Señor entraba allí. O tercero, porque Él iba delante de ellos, con su columna de nube de día y la columna de fuego de noche, para recurrir, y ellos podían recurrir al Señor en cuanto necesitaran para consejo, ayuda, dirección, asistencia, para estar atentos a sus oraciones y para anunciarle lo temporal y lo espiritual. Así el Señor, hermanos, está cerca de todos los que lo invocan con fe, fervor, sinceridad y verdad. Aquí radica la gloria y la grandeza de un pueblo como el de Israel en ese momento, en estar íntimamente relacionado con Dios, en ser un pueblo cercano a Él, en unión, comunión y comunicación directa. Bueno, en comunicación permanente. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Fundados esos estatutos, la ley divina de Dios, en justicia y equidad, conformes a la recta razón, calculadas y adaptadas para guiar al hombre por los caminos de la rectitud y la verdad. Impedir el agravio, es decir, el agravio entre el prójimo y también a sus propiedades, y mantener el buen orden, la paz y la concordia entre ellos. ¿Qué nación como es toda esta, qué ley como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Eso lo sigue diciendo John Hill. Él les declaró, explicó e instruyó de nuevo, porque estamos en Deuteronomio, aquí era la segunda vez que le iba a dar la ley, los 10 mandamientos. Se los había dado hacía unos 40 años antes. No existía ninguna nación entonces ni después que pudiera compararse con Israel por las leyes sabias y sanas que había recibido de parte de Dios. Ni las naciones más cultas, hermano, escúcheme bien, ni las más civilizadas como los griegos y los romanos, que contaban con legisladores estimados muy sabios por las naciones, por el resto del mundo, como Solón, Licurgo, Numa, son personajes que estaban allá, se le podían comparar. De hecho, dice John Hill, las mejores, y lo vamos a ver ahorita, las mejores leyes que tenían
parecen haber sido tomadas de los judíos, hermanos, de la ley de Dios. Lo bueno que tengan las naciones finalmente son tomadas de la ley de Dios, hermanos. Vamos a ver 3 capítulos, hermano. En el primero vamos a recorrer el contexto. Primer capítulo se llama Dios habla a Israel. Dios habla a Israel. Segundo capítulo, un Dios cercano. Tercer capítulo, con leyes justas. Hermano, entonces, primer capítulo, Dios habla a Israel, hermano. Dios habla a Israel. Este capítulo, hermanos, mire, estamos en Deuteronomio 4. Es previo a la entrega por segunda vez de los 10 mandamientos. Recuerde que en Deuteronomio 5 está otra vez los 10 mandamientos, pero es la segunda vez que se los da. Ya se los había dado en Éxodo 20. El Señor, por medio de Moisés, exhorta al pueblo a ser obedientes, a no caer en idolatría, sirviendo a otros dioses. Abarca hasta el final de los tiempos con el... Mire, y el capítulo abarca hasta el final de los tiempos. Habla del esparcimiento de Israel y del retorno de Israel otra vez a su tierra. Ahí no lo voy a leer completo, pero sí voy a tomar algunas partes, hermano, de este capítulo. Vamos a leer la primera parte completa del 1 al 8, cuando Moisés exhorta a Israel a la obediencia a la ley de Dios. Del 1 al 8, y ahí está la cita base. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella. Eso también lo dice en Apocalipsis. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está hablándoles Moisés a ellos. Para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. O sea, ellos iban a tomar la tierra y les dice, miren, no se olviden de esos mandamientos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Tremendo, hermano. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación, la cita base, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nadie, hermanos, tenía la ley de Dios como la tenían los israelitas en el Antiguo Testamento, hermanos. Eran privilegiados, ya vamos a seguir viendo. Mire, hermanos, del verso 9 al 14, Moisés les empieza a recordar, o no les empieza, les recuerda el momento en Horeb. ¿Qué es Horeb? El monte Sinaí, cuando antes... Eso está en Éxodo 19, antes de darle la primera vez las tablas de la ley. La ley moral, leamos que le recuerda. Dice ahí en el 9 al 14, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día, mira, aquí les cita ya. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego. Eso también se cita en Hebreos, ¿no? El monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Entonces ya les empieza a hablar de la idolatría. Y él os anunció su pacto. Bueno, sigamos, dejemos hasta ahí. Hermanos, en el verso 15 al 24, él les manda, porque mire que ya les introduce la idolatría, y el sermón hoy tiene que ver con estas cosas. Vamos a ver de eso, de los otros dioses, de los dioses de las naciones. Él les manda a no tentar a Dios con dioses ajenos, ni a practicar la idolatría a la tierra que iban a poseer.
Les dice, por favor, no se vayan a contaminar, no se vayan a corromper. Leamos. Verso 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló. Mire, no permitió que ellos vieran figura con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que duele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, esto es lo que le hacen las tribus indígenas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mire, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Acuérdense lo del becerro. Y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría, y también por lo de la roca, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasará el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella tierra. Y dice en el 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Sigue allá en el 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Eso también está citado en Hebreos. Hermanos, no voy a leer el resto del capítulo, simplemente para que usted lo revise si quiere. Del verso 25 al 31, él les insta a recordar todo esto. Vuelve y les dice antes de entrar a la tierra prometida. Todos los 10 mandamientos, les está diciendo recuérdenlo, pero en especial el tema de los otros dioses y la idolatría. No deben corromperse haciendo idolatría, pues provocarían la ira de Dios y serían esparcidos a muchas naciones para servir a otros dioses. Todo eso se los dice, todas esas profecías están allí. Sin embargo, les da una promesa y lo dice allí, ya se las voy a leer, para que nos demos cuenta que esas promesas están escritas en la Biblia y por eso Pablo vuelve y la cita muchas veces. Les da una promesa para el final de los tiempos, que si vuelven en obediencia a sus mandamientos, él volvería a traerlos a su tierra. Dice en el verso 30 al 31, cuando estuvieres en angustia, la angustia de Jacob, habla en el Antiguo Testamento, cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, hermanos, él les recuerda en el verso 32 al 40 que son un pueblo escogido. Son un pueblo escogido, hermanos. Los escogió soberanamente. Los escogió desde antes de la fundación del mundo a toda esa generación. Amado por causa de sus padres, dice la Biblia en Romanos, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder, con mano poderosa, dice acá. Pero que deben entender que ellos son nada ante la grandeza del Dios al que dicen servir. Mire lo que dice en 39:40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Eso está en el 39:40. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermanos, ya más adelante en el verso 41 al 43 habla de las ciudades de refugio y recapitula en el verso 44 al 49 antes de entregarles de nuevo los 10 mandamientos en el capítulo 5. O sea, vuelve otra vez a la ley de Dios para decirles, después de las ciudades de refugio, vuelve otra vez a la ley de Dios para decirles, miren, oye Jehová Israel, y le vuelve a dar los mandamientos, los 10 mandamientos. Hermanos, la Biblia nos muestra que Dios dio sus leyes a Israel, a la nación judía. Estoy hablando de la etnia. Salmo 147, 19, 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Mira, a pesar de que se los dio, se apartaron de Dios tristemente. Pero no había hecho eso con ninguna otra nación. Puede que salvara paganos,
pero no era que iba directamente a salvar pueblos enteros con excepción de Nínive, como más bien una sombra de lo que iba a hacer con nosotros los gentiles. Pero a Nínive no le entregó las leyes que le entregó como se las entregó a Israel, hermanos. Hermanos, Dios les confió sus palabras, lo dice Pablo en Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso no lo podemos desconocer nosotros, hermanos. Nosotros no nos podemos desligar de eso, hermanos. Nosotros no podemos desligarlos de lo que Dios, de lo que implica Israel en todos los tratos de Dios, como dicen algunos, en la economía de Dios. Hermanos, de ellos, les guste o no, yo sé que aquí no es en la iglesia, pero les guste o no a muchos de esas de la teología del reemplazo, les guste o no, hermanos, de ellos viene la ley que tenemos y el mismo Cristo, hermanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, hermanos, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, de allá vino Cristo, hermano, porque Cristo era un judío, hermano, era como hombre de la tribu de Judá, hermanos. Era de la tribu de Judá. Entonces nosotros no podemos, y Romanos 11 aclara, hermano, no te ensorbezcas contra ellos. Teme, nos dice, porque Dios se va a volver a acordar de ellos al final de los tiempos. Téngalo por seguro, hermano, porque la Biblia lo confirma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Y no es algo espiritual, hermano, es algo literal. Literal, porque espiritualizar eso, hermano, es torcer mucho la Escritura, hermanos, sinceramente. Entonces, hermano, este es el contexto. El primer capítulo. Pero vamos al segundo capítulo. A hablar de, ahora deben creer en Cristo. No lo salva sin Cristo. Nadie es salvo sin Cristo. Por eso todo judío que ha muerto sin Cristo, por más bandera de Israel que tenga allá de fondo, hermano, está bajo la ira de Dios. Y todo aquel que muera, así sea un rabino de la tribu de los levitas, de Benjamín, hermano, debe entregarse a Jesucristo. Y eso es lo que va a pasar al final. Segundo capítulo, hermanos, un Dios cercano. Un Dios cercano. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Hermanos, esto lo dice Matthew Henry. Nunca, hermanos, un pueblo tuvo tanto privilegio de hablar con Dios. Estaba cerca de ellos en todo lo que le pedían, dispuesto a responder a sus preguntas y resolverlas a través de sus oráculos, dispuesto a contestar sus peticiones y concederlas por medio de su providencia especial. Cuando clamaron a Dios por pan, agua y sanidad, lo encontraron cerca para socorrerlos y aliviarlos. Muy presente Dios, y en medio de ellos con oído abierto a sus oraciones. Otras naciones podrían jactarse de contar con más personas, territorios más extensos o alistamientos más antiguos, pero nadie podía jactarse de tener el tanto interés del cielo como el que tenía Israel, ni Dios de ellos. Tenían sus dioses los otros, pero no tan cerca como lo estaba el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No pudieron ayudarlos esos dioses en momentos de necesidad. Vamos a ver. Entonces, hermano, empecemos con los dioses de las naciones. Quiero hablar de los dioses de las naciones, hermano. En la Biblia nos menciona varios que ustedes seguramente no, sí, seguro que sí saben cuáles son. Baal era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Eso está mencionado en muchas partes del Antiguo Testamento. Estaba Moloch. Moloch era el dios al cual se le hacían sacrificios humanos, pero especialmente de los niños. Es muy relacionado Moloch con el dios Estado. Es muy relacionado Moloch con el dios Estado hoy. Está Moloch Baal, la mezcla entre los dos anteriores. Era Cronos, era el dios del tiempo, Cronos, y es relacionado con Saturno, con un dios griego. Estaba Belcebú, que también viene de Baal-Zebú, que está relacionado con las moscas y es relacionado directamente con Satanás en el Nuevo Testamento. Belcebú. Está Mamón, que está
relacionado con la avaricia, la codicia y el dinero. Dios Mamón, como la de los teólogos de la prosperidad o los falsos profetas de la prosperidad. Esos son los que usted básicamente conocemos y ve en la Biblia. Probablemente haya más, pero son los más conocidos. Vámonos a imperios, a otros imperios. Vámonos al imperio romano, que es el más conocido. Hermano, el imperio romano es hasta el momento el imperio más exitoso que ha existido. El imperio romano más o menos estuvo desde el 27 a.C. hasta el 476. Unos dicen, relacionan esa primera caída, pero otros la relacionan 1000 años después con la caída de Oriente. Bueno, la Edad Media fue ahí estaba Roma. Hermanos, la civilización del imperio romano se construyó sobre sus creencias religiosas. Todas las religiones en el imperio romano eran aceptadas. Por eso existía algo que se llamaba el panteón romano. En el panteón romano estaba lleno de dioses y una cantidad de dioses, muchos dioses, como los griegos también tenían cuando Pablo va a Atenas. Hermanos, pero esos dioses y mitos eran parte de su identidad nacional. Eso era lo que los unía. Raramente eso era lo que los unía. Dicen los historiadores, y es lo que podemos ver. Porque cada pueblo conquistado lo incorporaban a su imperio. Eso fue lo que trataron de hacer con el cristianismo. ¿Se acuerda? Constantino. Cada pueblo conquistado era incorporado a su religión. ¿Pero para qué? Para evitar rebeliones y conflictos. Ellos lo hacían con ese objetivo. No le imponían su religión. Era aceptada, ecumenismo, ¿no? Sincretismo. Hermanos, y habían ritos públicos que hacían el imperio romano que sí eran obligatorios asistir. Todos los temas estatales, digámoslo así. Miremos, le voy a nombrar los dioses de los romanos. Hay más. Júpiter era el dios del cielo. Estaba relacionado con los fenómenos meteorológicos y era el mismo Zeus de los griegos, el dios del rayo o el trueno. Juno, reina de los dioses, era una mujer, reina de los dioses. Es una diosa relacionada con la feminidad y los partos. A ella le pedían para que los partos salieran bien. Saturno, escúcheme bien, Saturno, dios del tiempo, estaba relacionado con el calendario y la medición del tiempo. Todos esos dioses estaban en el panteón romano. Neptuno, mire todos los planetas. Neptuno, dios de los mares. Dios de los mares. Dios de los mares. Relacionado con la humedad. Y los viajeros, los de los barcos, ¿cómo se llaman eso? Los navieros, los capitanes de barco, se encomendaban a él cuando embarcaban. Los marineros. Plutón, mire otro. Dios del inframundo, estaba relacionado con la agricultura. Venus, diosa del amor y la belleza, es la misma Afrodita de los griegos. Está relacionada con el erotismo, la sexualidad y los jóvenes. Mire que esa es la misma falsa María, porque María era una mujer piadosa que hoy está en el cielo, pero la endiosaron y la relacionaron con Venus. Pero era del erotismo, la sexualidad y de los jóvenes, es decir, de la carne, de la lujuria de los jóvenes, ¿sí me entienden? Minerva, diosa de la sabiduría. La medicina, relacionada con la medicina y la educación, relacionada con Atenea de los griegos. Minerva, formas Minerva. Marte, otro, mire, del modelo heliocéntrico. Marte, dios de la guerra y de los hombres jóvenes. Los hombres jóvenes se encomendaban a él. Mercurio, mensajero de los dioses. Era el mensajero de los dioses, era como un subdios, pareciera. Y estaba relacionado con el comercio, los viajeros y las mercancías. Apolos, dios del sol. Estaba relacionado con la poesía y la música. Y estaba también en el panteón griego y con el mismo nombre. Diana, diosa de la caza. Enemiga de los animales salvajes, mire. Y de los hombres con intenciones sexuales. Me recuerda a las feminazis. O sea, como que odian a los hombres. Yo sé que esto está mal, obviamente. Ningún hombre debería hacer esto. Pero era enemiga de los animales salvajes y también de los hombres con intenciones sexuales.
Y también es relacionada con la fertilidad y con Artemisa de los griegos. Ceres, diosa de la agricultura y el amor familiar. Estaba relacionada también con las cosechas. Baco, dios del vino. Está relacionada con la agricultura, el teatro y los festivales, por eso se conoce como bacanales. Viene de Baco. Relacionado con Dionisio de los griegos. Vesta, una diosa para ellos. Diosa del hogar y la fidelidad. Mire, ellas eran los que eran célibes y promovían la castidad de las mujeres. Roma, allá está. La fortuna, Dios Fortuna, así se llama. Fortuna, diosa de la suerte, del azar, el destino, la fortuna y el éxito. Cupido, el Eros griego, es el mismo Eros griego. El dios relacionado con el deseo sexual y el enamoramiento. Véanlo en San Valentín. Proserpina es la misma Perséfone griega. Esa yo no la conocía sinceramente. Está relacionada con la agricultura y con la germinación de cultivos. Entonces esos eran los dioses romanos, se los traje porque aquí está relacionado los romanos y los griegos, que eran los más característicos. Y usted seguramente ha escuchado. Pero sigamos, hermano, al presente. El Islam hoy adora un falso dios, Alá, con su profeta Mahoma. En Oriente adoran a Buda. En la India y parte de Oriente adoran a unos 3000 dioses más o menos. La Iglesia Católica Romana tiene muchos dioses. María, los santos, Santa Claus ahorita y el Papa, porque es infalible. Tiene títulos divinos, entonces es como si fuera un dios. Es como el emperador en los tiempos del Imperio Romano. Y el mundo adora al Estado y al dinero, a Moloch y a Mamón. A Moloch y a Mamón, porque Moloch es relacionado mucho porque es donde se le sacrifican a los hijos son del Estado. Y el dinero. Hermano, todos estos dioses, sus seguidores los idolatran, hacen idolatría, esculturas, imágenes, procesiones, culto, adoración, honra, servicio y mercadería. Usted lo puede ver en la iglesia de Roma. Si usted va en el Vaticano, venden de toda clase de mercaderías y se enriquecen con eso. En la India, los dioses de la India, váyase a un pueblo acá bien idólatra y se va a ver que es una cantidad de mercadería. Pero hermano, ellos no oyen, no ven, no huelen, no palpan, no andan. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Miren lo que está diciendo. Los que lo hacen son iguales de ciegos, sordos, mudos, mancos. Todas estas cosas, hermano. Todos los que lo siguen son igual de ciegos que ellos. No tienen nada de luz espiritual. Mire, váyase a 1 de Reyes 18, 25 al 29 y veamos cómo esos dioses, cuando más nos necesitan, no les responden. Miremos la historia ya de Elías con los profetas de Baal. 1 de Reyes 18, 25, 29. Mire. Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos, perdónenme, les quería decir algo de Baal, espérense un momentico. Mire que Baal está relacionado con el trueno, está relacionado con estas cosas también. Y Elías le dice que no ponga fuego debajo de ellos. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Porque sí, porque eso es lo que son estos. Eso no merece respeto, hermanos. Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Mire, esos son los dioses. Esos es como los que salen a marchar, hermano.
a Moloch, al Estado, eso, gritan y gritan. A ver si los escucha, ya seguramente están durmiendo, borrachos o haciendo cualquier otra cosa, pero ni los escuchan finalmente. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero mire, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Hermanos, los que los siguen solo hallarán vanidad y confusión, hermanos. Isaías 44 del 9 al 10 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. No hay provecho en seguirlos. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces, hermanos, esos son los dioses. Hay confusión, hay vanidad, hay codicia, hay avaricia, hay superstición y hay idolatría, por supuesto. Hermanos, serán avergonzados todos ellos. Isaías 44:11: he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentaron, se asombrarán y serán avergonzados aún. Salmo 97, no puse la cita. Avergüéncense todos los que siguen a las imágenes de talla, ¿no? Avergüéncense todos ellos los que siguen a los ídolos, algo así. Hermanos, miren, no solo serán avergonzados, se entontecerán, y así lo dice la Biblia. Se entontecerán, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño, hermanos. No, perdónenme, hermano, no, perdónenme, no son como idiotas, hermano. Dígame si no. O sea, ¿cómo así que le hablan a un palo, a un yeso, se les cae y lloran por eso? O dígame si eso tiene mucho sentido común, mucha inteligencia. Pues allá hasta los sabios hacen eso, los sabios de este mundo. Porque bien marianos que son muchos de ellos. Hermanos, miren, otra cosa. Miren, cada plaga, acuérdense las plagas de Egipto. Cada plaga representaba un dios en Egipto. La plaga de sangre representaba a Hapi, el dios del Nilo. La plaga de ranas representaba a Heket, la diosa de la fertilidad. La plaga de los piojos representaba a Heb, la diosa de la tierra. Los piojos, mire que todo iba relacionado. La plaga de las moscas representaba a Kepri, el dios del renacimiento, o las moscas, perdón, las moscas. El ganado estaba relacionado con Hathor, el dios de la maternidad o protección del ganado. El de las úlceras era Sekhmet, el dios de la salud. El granizo representaba a Nut, el dios del cielo. Las langostas representaban a Osiris, el dios de las cosechas. Todos esos dioses los tenían los egipcios. El de las tinieblas representaba a Ra, el dios del sol, hermanos. Y la última plaga, hermanos, la de los primogénitos, mostraba, hermano, acuérdense que Faraón era divino, ¿no? Y su primogénito era sagrado. Esta plaga destruyó la ilusión final del poder e inmortalidad de ese reino, hermanos, y de esos falsos dioses. Por eso la hizo al final. Destruyó. Y hermanos, y los ídolos de las naciones así mismos serán destruidos por Dios, como destruyó con plagas a los dioses de Egipto. Porque así va a ser, hermanos. En el reino de Cristo no van a existir otros dioses, hermanos. Miren, Éxodo 12:12. Miren cómo le cierra ya después. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no va a compartir su gloria con nadie, hermano. Va a destruir a todos esos falsos ídolos. Hermanos, nuestro Dios es cercano, hermanos. Es cercano, no es como el de ellos. Es cercano, no como ellos que no responden. Es cercano al invocarlo. Cercano está Jehová
a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan, de veras, hermano. Hermano, Él sí nos oye, porque Él sí tiene oídos, ojos, todo, hermano, espiritualmente para recibir todas nuestras oraciones. Amén. Y habla cuando le clamamos también. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá Él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Obviamente hay condiciones muchas veces cuando nos acercamos al Señor. Hermanos, nuestro Señor es nuestra ayuda en los momentos más difíciles que tengamos. Porque hoy lo cantamos. Está en el Salmo 146. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes. Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hermanos, pero debemos tener claro, hermanos, aunque Dios llena toda la tierra, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Y si bien Él está cerca de nosotros, Él está lejos del impío, hermanos. Él está lejos del impío. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Mira, aunque está alejado de ellos, los ve y sabe lo que hace, pero los mira de lejos. Porque Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso, dice la Biblia. Hermano, ningún falso Dios se le puede comparar a nuestro Dios, hermanos. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2:2, hermano. Hermanos, nadie hay semejante al Señor, hermano. Nadie se le puede comparar. Yo no lo puedo equiparar. Jeremías 10 del 6 al 7. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, también la cantamos, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Hermanos, pero hermano, es muy triste. Los paganos, los idólatras, los papistas son muy consagrados a sus dioses, tristemente. El Islam con sus rezos. Los católicos, mírenlos cómo leen el rosario juiciosos. Cómo preparan a sus falsos dioses la Navidad, las velitas, la Semana Santa. Todo lo que hacen son súper diligentes, hermanos. Y nosotros poco, hermanos. Qué triste. Miren, hermanos, encontré esto investigando. Los 5 pilares del Islam. El Islam se basa en 5 pilares generales, digamos. 5 principios, por decirlo de alguna manera. Ya en el otro capítulo vamos a ver otras cosas de la Sharia, que es la ley de los musulmanes, la Sharia. Mire, pero acá los 5 pilares del Islam, hablando de los dioses. El primer pilar se llama la Shahada, que es el testimonio. Es un testimonio de adoración a Alá, al único y legítimo Dios de ellos, pues para ellos. Y a Mahoma, el último profeta al cual se debe creer. Eso es una copia tratan de copiar cosas del cristianismo también. El segundo pilar, el Salat, que tiene que ver con la oración. Ellos deben hacer 5 oraciones diarias en dirección a la Meca. Yo creo que ustedes lo sabían, o varios. El no hacerlo priva del paraíso. Salvación por obras, hermanos. Tercer pilar, el zakat, la limosna. Es un impuesto mínimo del 3% sobre el total de los bienes privados, sobre su dinero, casa, carro, tierra. Bueno, eso no tiene mucho que ver con el tema de la adoración, que quiero enfatizar. Sigue el ayunar, se llama el saúl. El ayunar es un ejercicio de sacrificio que ellos hacen, especialmente en el mes del Ramadán.
que es un mes sagrado para ellos. Y ellos, escúcheme bien, hermano, ayunan 29 días. Ahora, no ayunan 24 horas, ayunan durante el día 29 días. O sea, comen por la noche, al otro día vuelven, arrancan, etcétera, etcétera. Pero, hermano, hacen ayuno 29 días. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol, hermano. 29 días. A nosotros nos cuesta orar mediodía muchas veces. El ají, así se llama, el doble J, perdón, tiene que ver con la peregrinación a sus 3 lugares sagrados. Ellos deben peregrinar una vez al año a 3 lugares sagrados. A la Meca, por un lado, que está en Arabia Saudita y es la gran mezquita, y es donde está una piedra que se llama la piedra negra, que se llama la Kaaba, que fue la piedra que alzó Adán, dice ellos. Y de allá nació el Islam. Entonces ellos deben ir a la Meca, una peregrinación. También deben ir a otro sitio que se llama Medina, que también es en Arabia Saudita, y es donde Mahoma murió. Y el otro sitio es a Jerusalén, y usted ya va a entender por qué el conflicto allá. Es la mezquita de la cúpula dorada, donde Mahoma ascendió al cielo. Entonces por eso, hermanos, no va a haber paz allá. No puede haber paz allá. Solo va a haber paz cuando ellos reconozcan al bendito que viene en el nombre de Jehová. Para los judíos. Hermanos, ¿por qué nosotros con un Dios tan cercano, escúcheme bien, hermanos, hacemos menos? ¿Hacemos muchas veces mucho menos que ellos? ¿Por qué somos tan infieles en la oración? ¿Por qué, amigo, hermano, te duermes o cabeceas cuando oras? ¿Por qué es un yugo tan pesado el orar? Hermanos, Dios está cerca. Dios está cerca, hermanos. Mira, hermanos, y Dios está cerca porque tiene un mediador que nos acerca a ese Dios Padre, hermanos, que todas las religiones, entre comillas, dicen seguir. Mira, hermano, pero ninguna de esas religiones tiene un intercesor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mahoma no es un intercesor. No es un intercesor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ninguna de esas religiones tiene un mediador. Dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos acerca al Padre, al Dios Padre. Hermano, ninguna de esas religiones tiene un abogado. Ninguna. Alguien que por medio de él se perdone los pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Hermanos, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. O sea, teniendo un Dios tan cerca, porque ya podemos entrar al trono de la gracia por medio de Jesucristo, no lo hacemos. Hermano de la iglesia, persona que escucha, que se dice cristiana, si ha estado lejos de Él, acérquese de nuevo para que Él se acerque a usted. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué mis oraciones están así? ¿Por qué cabeceo? ¿Por qué duermo? Bueno, pecadores, limpiad las manos. Debe haber pecado en nosotros, hermano. Y por eso Dios se está apartando de nosotros. Se ha apartado de nuestra intimidad. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, o más bien amigo, miren, Dios está lejos de usted, pero a la vez Dios lo puede ver, escudriñar, incluso hasta bendecir con su gracia común, hermano, amigo. Pero usted debe acercarse a Él para ser salvo. Él no está muy lejos, finalmente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿qué tiene que hacer usted? Acercarse por medio del Hijo. Y no está cerca, no está muy lejos, está cerca, porque está al paso de un arrepentimiento y una confesión sincera de sus pecados. No, usted no tiene que subir al cielo, dice allí en Romanos, para hacer bajar al Hijo de Dios, a Cristo. No tiene que irlo a buscar a los abismos. Lo tiene, si usted quiere, si usted se arrepiente de corazón verdaderamente y se compromete a servirlo en un pacto eterno a Él, Él le perdona sus pecados. Sigamos, tercer capítulo. Leyes justas tiene este Dios, leyes justas. Dicen, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como está como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vuelvo a leer, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esa ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, este Dios tiene unas leyes, hermano. Y como nuestro Dios es perfecto, debe tener también unas leyes perfectas, hermano. Justas, santas, puras, equitativas. Dice Matthew Henry, nunca un pueblo tuvo tanto privilegio de escuchar a Dios como Israel, por los estatutos y juicios recibidos de Él. Esta también era la grandeza de Israel por cualquier pueblo, sobre cualquier pueblo. O sea, no solamente que siguiera a Dios, sino que les entregó esas leyes a Él, a ellos. ¿Qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos? Todos los estatutos y juicios de la ley divina, hermanos, son infinitamente justos y rectos, por encima de los estatutos y juicios de cualquier nación, hermanos. La ley de Dios es mucho más excelente que las leyes de las naciones, hermanos. Ninguna ley está tan en armonía con la equidad natural y los dictados libres de prejuicios de la recta razón, tan consistente consigo misma en todas sus partes y tan conducente al bienestar e interés de la humanidad como lo es la ley de las Escrituras, hermano. El tener estos estatutos y juicios como lo tenía Israel es la verdadera grandeza de cualquier nación o pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, hermanos. Tristemente no la vemos, hermanos. Hermanos, vamos también como hicimos en el capítulo anterior, con las leyes de las naciones. Pero primero le voy a hablar de algunas leyes de Egipto, por ejemplo, de Egipto que están en la Biblia y de Babilonia. Entre otras, ¿no? Hay muchas más cosas allá, pero quise resaltar algunas específicas. Por ejemplo, en Génesis 47 del 20 al 26 nos muestra en las leyes de Egipto que ellos permitían la esclavitud forzada y limitaban la propiedad privada. Eso era característico de las leyes de Egipto. Veámoslo, cuando José estaba allá. Génesis 47, 20 al 26. Compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. Mire, toda la tierra es de Faraón. Y José dijo al pueblo, está en el verso 23, sí, avanza el 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. Para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, el 20%. ¿Cómo se llama eso hoy? Un impuesto a la propiedad o un impuesto a la renta, hermanos. O como es el impuesto predial. Esto es igualito. ¿Qué quiere decir, hermanos? Para que nosotros entendamos que esta tierra no es de nosotros. Esta tierra es de Faraón, de los faraones. Y nosotros pagamos un arriendo. Porque si usted no paga ese impuesto, a usted le quitan su bien. Entonces no es su bien, no es tan su bien. Simplemente nos la tienen arrendada, hermanos. Es el mismo modelo de Egipto. Es el mismo modelo de Egipto. Un quinto a Faraón, el 20%. Y las 4 partes serán vuestras. Mire, yo le dejo el 80, las 4 partes para sembrar vuestra tierra. Es lo mismo que pasa. Bueno, usted viva con el resto. Págueme los impuestos a mí, el Estado, y usted viva con el resto. Págueme de lo que es suyo. Págueme de lo que es suyo.
y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, el estado es muy bueno, hallemos gracia, el estado nos cuida, él vela por nuestra salud. Y hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Hermanos, entonces eso es lo que pasa en todas las naciones hoy, y estoy seguro que sin excepción. Todas las naciones pagan impuestos prediales, estoy seguro que sí. Yo no creo que exista una nación que no pague. Hermano, y usted lo sabe, en Estados Unidos no sucedía así, pero antes cuando usted encontraba petróleo, eso era suyo, pero ya ni siquiera el subsuelo usted lo puede explotar, hermano. Ya ni siquiera eso se puede. Yo no sé si en Estados Unidos hoy se puede, creo que tampoco ya. Acuérdense los Beverly Records, ¿no? Hermanos, vamos a Babilonia. Las leyes de Babilonia buscaban enfrentar las leyes de Dios con las leyes del reino de Babilonia. En Daniel 6.5 dice, por ejemplo, Daniel 6.5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, miren los que querían acusar a Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Mire, Daniel es un hombre, la verdad, ¿qué le podemos decir? Él no tiene vicios, dice más adelante. Pero nos toca coger algo de su religión que vaya contra la religión babilónica, contra la de los dioses, la del emperador, la de Babilonia. Entonces, eso también pasa hoy, hermanos. Eso hoy pasa. Usted, mientras no vaya contra el Estado, no hay problema. Sigamos, hermanos. Las leyes de Babilonia inducían a adorar a dioses humanos, todos lo sabemos. Por eso fue cuando le pasó a Daniel lo que le pasó en Daniel 5, del 7 al 8. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces no solo inducían a adorar dioses humanos, sino que los ponían por encima. Cualquier cosa que fuera contra ese Dios que ellos habían levantado, eso iba contra el reino, contra las leyes del reino. Hermanos, miren, la ley islámica, hablando del hoy, la Sharia o Sharia, no sé cómo se pronuncia, Sharia, la ley islámica, es un código civil que tiene unas normas de conducta de lo que para ellos es bueno o malo. Pero hermano, allá la mujer es despreciada y se aprueba la poligamia. Allá en esa ley existen tribunales de justicia. Y como usted lo sabe, para ellos, en cualquier nación donde ellos lleguen y sean mayoría, están en la obligación de imponer el Islam. Entonces es muy peligroso, esos árabes son demasiado peligrosos. En la India, por ejemplo, los animales son tratados como dioses y también es aprobada la poligamia. En la China, como todo régimen socialista o comunista, limitan la herencia, la propiedad, el número de hijos y la libertad. Pero no estamos muy lejos de eso. O si no, mírelo, hace 3 años lo que pasó. Hermanos, todos esos regímenes comunistas y socialistas, entre más comunistas peor, entre menos pues hay un poquito más de respiro. Limitan la propiedad, limitan la libertad, porque el Estado es el proveedor. Entonces, eso es, ellos limitan todo, entonces el Estado es el que acapara todo y el Estado es el que reparte. Entonces, usted no reparte, yo lo reparto. El Estado es así. Yo soy el proveedor, yo soy su Dios. Yo soy... Sí, el proveedor. Se me olvidó la palabra proveedor del Dios, de nuestro Dios. Jehová Jireh. ¿Sí? Dios proveedor. Dios proveerá. Hermanos,
Todos los regímenes también que son parecidos a ellos, pero no necesariamente son iguales, hoy lo vemos con el progresismo. Estoy hablando de las leyes de las naciones. Todo el progresismo, en su mayoría de sus leyes, van contra el diseño de Dios, la familia, los roles del hombre, la mujer y de la familia, en la familia, y atacan también la propiedad, porque ellos son de ideología marxista, todos los progresistas normalmente. Y ellos también están a favor de la ideología de género, de las leyes a favor de la comunidad LGBTI, leyes a favor del aborto, de la inmoralidad sexual, y las quieren imponer desde el Estado. Hermanos, hemos llegado a tal punto que ya ni siquiera la ley muchas veces sirve porque son leyes sin debidos procesos. Hay algo que se llama en España yo sí te creo, y eso ya lo estamos viviendo ahorita. En esta iglesia lo estamos viviendo, ¿no? Yo sí te creo. Entonces, una muchachita o una joven o una mayor dice sin pruebas que la intentaron abusar y ya por sospecha meten al supuestamente acusado detenido o ya lo juzgan. No, hermanos, eso no es. La Biblia nos muestra que debe haber un debido proceso. Debemos buscar unas pruebas. Es que ni los romanos hacían eso. Ahorita vamos a ver. Hermanos, entonces ahí están. Mire, y hoy existe algo más marcado, porque al final de los tiempos es más marcado esto, el globalismo, que es una mezcla de socialismo, progresismo y cambio. Sí, claro, obvio. Pero principalmente de socialismo, yo ya le mencioné socialismo, de progresismo y cambio. ¿Para qué? Para que todas las naciones cedan su soberanía. Eso es lo que quiere el globalismo. Quiere imponer unas leyes supranacionales a través de organismos internacionales de la ONU que estén por encima de las constituciones de las naciones. Por eso no pudieron hacer más en lo que pasó hace 3 años. Porque gracias a Dios habían buenas constituciones que no les permitían abusar más de lo que abusaron. Igual abusaron. Hermanos, ahorita quieren imponer las semanas de 3 días. Semanas de 3 días. Bueno, hermanos, yo veo en mi Biblia que uno debe trabajar toda la semana. ¿No es cierto? Semanas de 3 días por el tema climático, ¿no es cierto? Esto ya hay experimentos en Europa. Hermanos, hay unas que no son tan malas de lo que vemos hoy, pero igual no son buenas, pero no son tan malas. La democracia o las repúblicas liberales. La democracia es el gobierno del pueblo, pero mira, ya arrancó mal. Es el gobierno del pueblo. No, debe ser el gobierno de Dios. Entonces ahí ya arrancó mal la democracia. Pero digamos en principio es menos tiranizante que las otras. Por lo menos no es el gobierno del tirano en el papel, ¿no? En el papel. Y las repúblicas liberales, que son el imperio de la ley, que me parece más justo, porque nos basamos en unas leyes y no estamos aquí cambiando cada vez que queramos las leyes. Es el imperio de la ley. La ley gobierna. Eso es más parecido a lo que dice la Biblia. Por eso en Estados Unidos existe un partido republicano que es por este lado y otro demócrata que va por el otro lado. Hermanos, normalmente tienen 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hay una constitución, pero hermano, el grave problema que tienen estas, unas más, sobre todo las más demócratas, son que las leyes cambian si la mayoría o el tirano de turno las quiere cambiar, o el gobernante de turno las quiere cambiar. Y tiene un problema, y le pasa como en Babilonia, porque estamos en Babilonia, y también con los romanos, tolerancia religiosa y al pecado. O sea, es el mismo modelo finalmente. Tolerancia, y esa tolerancia religiosa a toda religión y a todo pecado, promueven el aborto, el divorcio, la ideología de género, etcétera, etcétera. Hermanos, también existen hoy las monarquías parlamentarias que son muy parecidas a esta, solamente que hay un rey que es como más de protocolo, que aprueba, firma, pero lo que ha decidido ya el parlamento o los ministros, este tipo de cosas. Y está también hoy el nacionalismo, que es la soberanía de los pueblos y se opone mucho al globalismo, ¿no? Nacionalismo versus globalismo. Listo, hermanos. Pero hermano, en mayor o menor medida todos estos modelos no son basados en una teocracia, ¿sí me entiende? En lo que era Israel, por lo menos en el Antiguo Testamento. Entonces todos terminan invalidando la ley de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová,
porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Mira, hermanos, las leyes de Dios son tremendas. Usted conoce los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Todos los conocemos. Yo no se los voy a... Aquí los tengo, vamos a ver si los leemos, si me da el tiempo. Pero hermano, yo quiero hablar de Deuteronomio 27, del 15 al 26. Todos ellos invalidan la ley de Dios. Y hay unas maldiciones por violar las leyes de Dios. Y aquí recoge prácticamente los 10 mandamientos. Deuteronomio 27, del 15 al 26. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Mire, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Tremendo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Todo esto están los 10 mandamientos. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere, mire, redujere, aquí está hablando de la propiedad, el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, mire, con falsos dioses, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Decírselo a los costeños, porque allá, pues eso es lo que dicen, parece que eso sí es cierto, que allá hacen este tipo de perversidades, y en muchos países también. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno, uy, hermano, mire, para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Dígame si esto no son leyes justas, hermano. No le voy a leer los 10 mandamientos porque todos los conocemos. Pero no tendrás dioses, no hacer idolatría, honrar a los padres, no tomar el nombre de Dios mano, guardar el día del Señor, no robar, no matar, no levantar falso testimonio, no codiciar, no adulterar. Hermanos, son leyes buenas, son justas. ¿O es que le parece muy bueno irse a robar? No. Hermano, las leyes de Dios, recuerde, había una ley ceremonial que apuntaba a Cristo, que fue cumplida en Cristo y que tuvo su uso en su momento y era bueno en su momento, pero ya hoy está abolida. Están los 10 mandamientos que ya hemos hablado y está la ley civil, que quedan sus principios, como estas cosas que le acabo de leer. Hay principios. El que roba, por ejemplo, pues debe pagar el doble o lo que determina la ley. Eso es justo, hermano, eso es equidad. El ojo por ojo es lo más equitativo que hay, porque hay compensación, hay restitución justa. No es lo mismo un violador de niños que alguien que se robe un caldo de gallinas. Por supuesto que no. Ahora los dos están haciendo mal, pero debe haber compensación. Hermanos, mire, sigamos. Por ejemplo, estoy en las leyes de las naciones, ¿no es cierto? Perdón, ya entré a las leyes de Dios. Discúlpeme, ya entré a las leyes de Dios, porque les estoy hablando de eso. Pero mire, como decía arriba John Hill, lo bueno que tienen las naciones finalmente viene de la ley de Dios. También lo que dice Romanos 2. Que los impíos, cuando no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Sí me entiende? Por naturaleza, ellos pueden emitir leyes justas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, las leyes de Medo-Persa en tiempos de Esther entendían el rol del hombre y la mujer. ¿Se acuerdan? Yo se lo leí hace poco. En Esther 1:20 al 22 dice: y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Mire, hablaba muchas lenguas, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entendían el rol de la mujer.
La reina Basti había hecho algo malo y ellos se dieron cuenta de que eso no estaba bien, que habían pecado contra el rey, contra el reino y contra todos los príncipes y contra el pueblo. Entonces por eso sacan una ley. Las leyes de Babilonia, por ejemplo, en tiempos de Daniel, en Daniel 6:4, estaban contra los vicios y la vida pecaminosa, y eran en Babilonia. Entonces los gobernadores, Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ¿sí me entiende? Ellos tenían leyes que decían, bueno, sí, o sea, a Daniel por eso no lo podían acusar, él no era un borracho, no era un glotón, no era un ladrón, no era un nada de estas cosas, ¿sí me entiende? No tenía ningún vicio raro, entonces por eso no lo podían acusar de acuerdo a las leyes del reino. Bueno, esas cosas, mire que ellos, los paganos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, Romanos 2:14. Por ejemplo, hermano, en el Nuevo Testamento vemos que las leyes romanas protegían a sus ciudadanos del abuso de autoridad. Hechos 22:25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, las leyes romanas estaban contra el abuso de la autoridad. Las leyes romanas también respetaban, hoy no, pero las leyes romanas sí respetaban el debido proceso para el acusado. Que eso viene de la Biblia, hermanos. O vaya y mire todo lo que pasaba en el antiguo Israel, cómo decían cuando debían acusar a una persona, testigos, evidencias, etcétera, etcétera. Bueno, los romanos también tenían eso. Festo, eso está en Hechos 25, del 14 parte B al 16. Festo de Agripa. Festo expuso al rey Agripa la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Mire, se lo entregan, no hay debido proceso, no hay pruebas. Y mire lo que él responde: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Eso es evidente en un juicio civil. Lo querían, no, mátelo, pena de muerte. No, venga, espere un momentico. ¿Cuáles son las pruebas de que se le acusa? Pero hoy ya no, hermano, estamos tan terriblemente mal que estamos peor que los romanos. Las leyes romanas respetaban la separación de iglesia y Estado. Imagínense, Hechos 25, 18, 19. Y estando presentes, ahí también en el mismo capítulo, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron, también debido proceso, de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Qué está diciendo? Hermano, los problemas religiosos resuélvanlos allá en su iglesia. Pero resulta que hoy ya tampoco, hermanos. Ya quieren hasta nombrar los pastores del Estado, tienen que certificarlos ellos. No, eso es un problema de nosotros. Eso es un problema de nosotros. Pero ni los judíos entendían, perdón, los romanos entendían eso. Pero hoy ya no. Estamos en gobiernos más tiranos, hermanos. Las leyes romanas también procuraban juzgar con justo juicio al acusado. ¿Es parecido a los primeros? Dice en Hechos 25, 24 y 25. Dice: aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, mire, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a justo, he determinado enviarle a él. No hizo nada malo. ¿Por qué lo vamos a acusar de la pena de muerte? Bueno, ellos procuraban juzgar con justo juicio al acusado. Procuraban hacerlo así. Hermanos, usted sabe que lo ideal, por lo menos, hubiera sido un gobierno como el de los jueces, ¿no es cierto? El Israel primero, la primera etapa de Israel era un gobierno de jueces, no de rey, ¿recuerda? ¿Y a qué se dedicaban los jueces? O sea, solo existía un poder, el judicial, hermanos. No existía el legislativo ni el
ni el ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya existía una ley. ¿Por qué el legislativo si ya existe una ley y la ley de Dios no se debe cambiar? Y ya existía un rey que era Dios. Entonces, lo único importante eran los jueces, que hacían cumplir la ley. Era el único poder, digamos, civil, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos en términos de hoy. Ya después vino el gobierno de los reyes, y ahí ya empezaron a equivocarse, o a equivocarse más. Entonces pidieron un rey humano. El rey humano, en teoría, también tenía que hacer lo que hacían los jueces, hacer cumplir la ley de Dios. Allá tampoco habían legisladores. Pero hermanos, se corrompió porque ya el poder estaba concentrado en uno solo. Y lo que decía el rey muchas veces podía, acuérdense que acá sacaba decretos que iban contra la ley de Dios, muchas veces. Y entonces se tiranizaban, eran más tiranos. En cambio los jueces eran varios. Pues sí, hermanos, eso existe. Lo ideal, hermanos, sería una teocracia cristiana, pero pues sabemos que eso solo va a ocurrir cuando Cristo vuelva. En donde el rey sea Cristo, los jueces y los magistrados hagan cumplir la ley de Dios y no existe un poder legislativo, hermanos. Porque la ley de Dios nunca cambia, hermanos. Pero eso, hermano, eso son cosas que quisiéramos, pero sabemos que eso no va a pasar en esta tierra. Pero, hermano, por lo menos, como siempre hemos dicho acá, lo menos alejadas de la Biblia, lo más cercanas a la Biblia, que defiendan al menos la vida, la familia, la propiedad y la libertad. Las leyes de Dios, hermanos, son perfectas, hermano. Ponen en alta estima el matrimonio, la familia, los hijos, a los padres, a los ancianos, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Promueven la honestidad, defienden la propiedad, las relaciones laborales, la vida, la libertad, hermanos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Las leyes de Dios van contra la codicia, contra la envidia, contra el robo, contra el adulterio, contra la mentira, contra la idolatría. Es superior, hermanos, las leyes de Dios. Son superiores, son mejores que todo. Salmo 19:10. Deseables más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Hermanos, la ley de Dios, toda en su conjunto, es perfecta, hermanos. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermano, todos justos. Vayas, hermano, mire, no contienda con la ley de Dios. No contendamos con la ley de Dios. Mire, hermano, ojalá cada cosa que hicieran estos gobernantes tiranos fuera más cerca a lo que dice la Biblia, hermanos. Ojalá. Pero sabemos que eso cada vez pasa menos, tristemente, hermanos. Mire, hermano, es muy triste, porque la ley de Jehová, de nuestro Señor, es perfecta, es mejor que todo, es justa, es equitativa. Pero el impío y el falso cristiano obedece a ciegas leyes injustas, hermano, sin sentido, contradictorias, absurdas. O mire qué pasó hace 3 años, hermano. Absurdo, era absurdo lo que pedían. Están llenas de burocracia y de normas y de más y más y más. La ley de Dios es sencilla, hermanos. Entre más leyes salga, usted tiene que entender eso, hermano. Mire, a los legisladores, a los del poder legislativo, es decir, senadores y representantes a la Cámara, ¿sabe cómo ellos sacan pecho? ¿Cuántos proyectos de ley han sacado? Bueno, hermano, sepa que entre más leyes, más tiranía. Entre más leyes, más tiranía. Siempre, cada ley va a limitar más, de una u otra manera. A menos de que la ley que saquen sea para derogar un poco. Eso sería otra cosa. Pero, hermano, no, yo he presentado 20 proyectos de ley. Más tiranía, hermanos. Menos libertad. Mira el modelo gringo, hermano. El modelo gringo no es como nuestro modelo. Está basado en principios. Son poquitas las leyes. Y aquí eso está lleno, eso está el código, el sustantivo, el no de qué, no de qué, no de qué, no de qué. Hermano, eso quita libertad. Ley para todo, ley para pasar la calle, hermanos. Eso no es así. El modelo gringo es muy diferente porque estaba más basado en la ley de Dios. Hermano, pero
al falso cristiano, y muchas veces a nosotros parece que nos gustaran esas cosas. Hermano, ¿por qué contendemos con las leyes de Dios que son perfectas? ¿Por qué ponemos objeciones, dudas para desobedecerlas, hermano, muchas veces? En la iglesia, nosotros como creyentes, no civilmente, sino aquí como creyentes, para zafarnos muchas veces de ellas, para desligarnos, para romper las ligaduras de Dios. ¿Por qué nos rebelamos, hermanos, cuando sabemos lo que la Biblia dice y preferimos lo que nos dicen otros, o las leyes terrenales, o lo que diga el César? Hermanos, ¿por qué para nosotros muchas veces la ley de Dios no es más dulce que la miel y más valiosa que el oro? Hermanos, nosotros debemos estimarla como lo más preciado, hermanos. Por eso he amado tus mandamientos, Salmo 119, 127, más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Hermanos, la ley de Dios es maravillosa en su conjunto, hermano. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hermanos. Y esa ley, hermano, debemos desearla, porque mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Tenemos un Dios perfecto, hermanos, con leyes justas, con leyes perfectas, hermanos. Las leyes de Dios son racionales también. Tienen sentido las leyes de Dios. Hermano, las leyes muchas veces de los paganos no las tienen, son injustas, tiranizan, tratan diferente a las personas de acuerdo a la ley. La ley de Dios no, la ley de Dios dice: no hagas acepción de personas en el juicio. No trates diferente al rico o al pobre, no importa, el que cometió un delito hay que condenarlo, no importa si es rico o pobre. Eso es justo, hermanos. Eso es justo, exalta el matrimonio, exalta la familia, exalta que las naciones crezcan, porque nos manda a tener hijos, nos manda a no robar, nos manda a respetar al prójimo, hermanos. Eso es justo, hermanos. Tenemos un Dios justo. Amén. Hermanos, pero estos reinos, hermanos, todos, como sirven a otros dioses, pues ese va a ser el fruto. Hay unos peores que otros, hay unos más peores, como yo siempre lo he dicho. Pero, hermano, finalmente todos los Moloch, todos los Baal, todos los Belcebú, todos esos van a ser destruidos, hermano. Todos los dioses, así como se destruyeron los dioses de Egipto, el papado, la gran ramera, todos, hermanos. Y ellos pueden andar tras esos dioses, hermano, pero como dice la Biblia, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, hermano, amén, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, hermano. Como yo se lo he dicho otras veces, no solo nuestro Dios es superior, no solo las leyes de Dios es superior, sino, hermano, el pueblo de Dios debe ser superior, porque el cristianismo debe ser superior, hermano. Estamos por encima de ellos, hermano, y eso no es jactancia, porque es mejor el humilde que el orgulloso, hermanos. Y el cristianismo nos manda a ser humildes, hermanos, no a jactarnos en nosotros, sino a jactarnos en el Dios que tenemos, hermanos. Entonces, hermanos, sirvámoslo. Hay un solo Dios, el Padre, sobre el cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, y que se haga la voluntad de Cristo en el cielo y en la tierra. Hágase mi voluntad, nos enseñó la voluntad del Señor. Que se haga, hermanos, mientras estemos acá. Sé que, hermano, va a haber lucha, pero acuérdese lo que dice la Biblia, que Él va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todos esos dioses van a ser destruidos. Toda la ramera va a ser destruida con toda su idolatría. Toda esa Babilonia llena de dioses, de paganismo, de mentira, de engaño, va a ser destruida con el resplandor de la venida del papado, va a ser destruido con el resplandor de la venida del Señor. Entonces, hermanos, sigamos. ¿Qué nación como esta? ¿Qué nación como el pueblo de Dios? Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Señor, gracias por tu palabra.
Perdóname, Señor, porque sé que me quedo tan corto por tratar de expresar esto. Hubiera querido decir tantas cosas más, Señor, pero bueno, Señor, eso dispusiste, Señor. Que se ha tocado cada corazón, que entendamos a quién servimos, a quién honramos. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos. Que se rindan a Cristo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Te lo rogamos, Padre. Sabemos que todos estos reinos serán destruidos. Todos estos reinos finalmente pasarán a ser dominio de nuestro Señor y de su Cristo, dice la Biblia. Gloria a ti, Señor. Y tu ley es una ley eterna. Gracias, Señor. Gracias por entregarnos esos mandamientos. Gracias por presentarte delante de nosotros. Gracias, Padre, por abrir nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.